Escuchas El Rompeolas con Javier Rodríguez. Estás paseando por El Rompeolas. Lo que haces y lo que piensas te define, y lo que escuchas también. Bueno, pues, ¿qué les cuento? Vamos a ver. Mira, era la madrugada del 14 de marzo de 1937. Hacía frío en el asentamiento militar español de Dakhla, rebautizada como Villa Cisneros en el Sáhara Occidental. Cobijados por el silencio y la complicidad, un centenar de antifascistas canarios se levantan en armas y se apoderan del fuerte en el que estaban confinados. Unas horas después, la llegada con provisiones del vapor Viera y Clavijo desde Canarias se convierte en la puerta de salida hacia la libertad. Marchan hacia el sur, hasta Dakar, en el Senegal, desde donde se desplazan a Marsella y luego a Barcelona para incorporarse a la lucha antifascista en la Guerra Civil Española. En ella combatieron desde la retaguardia y desde las trincheras, con las armas y con la palabra. Esto pertenece a un libro muy interesante del que vamos a hablar ahora. Un libro que escribió José Manuel Hernández, que ya lo tengo ahí al otro lado del teléfono, y se titula Villa Cisneros, 1937, la gran evasión de los antifascistas canarios. José Manuel, muy buenos días. Hola, muy buenos días. La verdad es que leyendo esto se le ponen a uno los pelos de punta, ¿no? Sí. Porque hay que imaginar, ¿no? Hay que imaginar. José Manuel, cuéntanos un poco la historia y sobre todo, ¿por qué desconocemos nuestras cosas? Esa, por ejemplo. Sí, bueno, es un episodio que, si bien es conocido entre las personas que, digamos, más interesados estamos en la historia de la guerra civil en Canarias, para el gran público sí que no lo es, ¿no? Así, para la ciudadanía canaria no es un tema muy conocido, ¿no? Se trata de una fuga protagonizada por presos políticos canarios en el año 37 y fue una de las fugas, digamos, más importantes de las que se produjeron durante toda la guerra civil de presos republicanos, una fuga con éxito, ¿no? Pues cuéntanos cuál fue el principio para contextualizarlo y la gente podamos comprender qué pasó, por qué estaban ellos allí. Sí, bueno, a partir del 18 de julio de 1936, que se produce el golpe de Estado contra el gobierno de la República, se empiezan a detener en Canarias a muchos dirigentes sindicales y políticos que habían tenido un protagonismo especial durante la Segunda República, ¿no? Eran cargos públicos o directivos o miembros destacados de los sindicatos y de los partidos de izquierda, ¿no? Con la ejecución del golpe del 18 de julio, entre esos primeros días se detienen fundamentalmente a los dirigentes, aunque también hubo, digamos, detenciones masivas por la geografía insular, pero los militares se fijaron especialmente en quienes podían liderar algún tipo de resistencia frente al golpe militar que se estaba ejecutando, ¿no? Es decir, que podían organizar a los trabajadores, a las clases populares y presentar, digamos, resistencia a esa toma del poder de forma violenta por parte de los militares apoyados por la oligarquía insular. Se detienen a muchos dirigentes y a 37 de ellos los militares y digamos la trama civil que también apoyó el golpe deciden desterrarlos, sacarlos de Canarias y alejarlos lo más posible de su entorno social, de su entorno político sindical, para que no tuvieran ningún tipo de influencia sobre los trabajadores y se pudieran organizar para... O sea, descabezar el movimiento, digamos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Se trataba de aislar a esos dirigentes y, bueno, muchos de ellos fueron asesinados y desaparecidos, y otros, por 37, se decide deportarlos a Dakhla, a Villa Cisneros, que era, bueno, un puesto militar español en el Sáhara Occidental. José Manuel, no te me muevas mucho porque a veces no entra bien la señal. Ay, disculpa. Ah, sí, ahora parece que está mejor, sí. Entonces vale. deciden llevarlos a Villa Cisneros, ¿no? Efectivamente, los deportan a Villa Cisneros y
y allí, bueno, los mantienen detenidos en el desierto en unas condiciones muy duras, a estos 37 deportados, ¿no? Entre ellos pues había gente muy importante como el presidente de la Mancomunidad Provincial de Cabildo, había algunos alcaldes de diferentes municipios de la isla, concejales y directivos destacados de los sindicatos y de los partidos, ¿no? Ellos pasaron allí varios meses en una situación muy difícil, como les digo, de trabajo forzado, digamos aislados del resto del fuerte. En ese momento Villa Cisneros era simplemente un fuerte y varios puestos militares pequeños, y el resto era desierto prácticamente, ¿no? Era todo la zona del península de Río. Y se había utilizado ya anteriormente este lugar para confinamiento de presos políticos de la República y también a los que se habían alzado contra la República con Sanjurjada, con el golpe de Estado que pretendió dar a Sanjurjo en el año 32. Entonces era un centro, digamos, de confinamiento que se utilizó desde antaño y que utilizaron también para detener a estos 37 presos, ¿no? De estos 37 presos... ¿Estaba Pedro García Cabrera también en ese grupo? Estaba Pedro García Cabrera. Pedro García Cabrera era, aparte de un magnífico escritor, el gran poeta que todos reconocemos, era también dirigente socialista importante en Santa Cruz de Tenerife y en la isla de Tenerife, ¿no? Él era concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz y bueno, pues había sido director de periódicos de izquierda, era periodista y además participaba muy activamente en la vida política insular en esos momentos, ¿no? Él fue detenido y también fue trasladado a Cisneros en este grupo, ¿no? Y bueno, una parte de esos detenidos, de esos presos políticos, fueron trasladados. Bueno, a las pocas semanas empezaron los traslados otra vez a Tenerife. En concreto se trasladaron 14 de ellos en diferentes momentos para ser juzgados por participar en los pequeños actos de resistencia que hubo al golpe en la isla de Tenerife, ¿no? Fundamentalmente en el puerto de la Cruz y digamos en la defensa del gobierno civil. Ay, qué pena que se te entrecorta un montón con lo interesante que está. Vamos a ver si podemos seguir. Me voy a mover para ver si... Sí. Dices que vienen, que regresan 14 para acá y empiezan para juzgarlos aquí, ¿no? Efectivamente, los trasladan de nuevo a Tenerife y ahí los someten a juicio. Ahora está entrando bien, venga, sí. Venga, y digamos que en esos juicios son dos de ellos, Rodrigo Coello y Francisco Sosa, que son dos destacados militantes de la CNT, pues son condenados a muerte y fusilados, ¿no? Dos de ellos. Otros fueron trasladados también, sometidos a juicio y condenados a largas penas de prisión. Pero en Villa Cisneros quedaron 23 presos políticos más, ¿no? Y esos 23 presos políticos, desde un primer momento, digamos, su idea, la idea que permanentemente estaba en sus cabezas era la posibilidad de fugarse, porque estaban en unas condiciones en las que ellos no sabían qué iba a pasar con sus vidas, ¿no? Temían mucho que fuesen fusilados, asesinados extrajudicialmente, como ya había sucedido con otros muchos, digamos, destacados dirigentes de la política de izquierdas y republicana en Canarias. El caso del alcalde de Santa Cruz, caso del diputado Luis Rodríguez Figueroa. Esas noticias les van llegando a ellos, que van desapareciendo, asesinando a personas, y ellos entienden que la única opción para salvar sus vidas es fugarse de su cautiverio en Villa Cisneros, ¿no? Y digamos que durante todo el confinamiento pues van madurando esa idea, esa posibilidad de fugarse de un motín allí. Y bueno, y tratar de pasar a la zona republicana y de incorporarse, digamos, a la lucha contra el fascismo en la guerra civil, ¿no? Esa oportunidad se les da el 14 de marzo del año 37, porque bueno, entran en contacto los presos políticos con, digamos, un grupo de cabos
que formaban parte del destacamento militar que estaba en Villa Cisneros. Ese destacamento militar dependía directamente de la Comandancia General de Canarias y todos los soldados que estaban allí en ese fuerte eran canarios. Eran soldados jóvenes de reemplazo que durante, digamos, la etapa de la Segunda República, pues eran trabajadores fundamentalmente, eran jornaleros, obreros manuales, albañiles, artesanos, que habían participado en las luchas políticas y sindicales, estaban afiliados a los sindicatos durante la Segunda República y reconocían a esos presos políticos como sus líderes, como la gente que les había ayudado durante la Segunda República a mejorar sus condiciones de vida, sus condiciones de salario, sus condiciones laborales, etcétera, ¿no? Entonces empezó a haber cierta, digamos, empatía, digamos, entre el grupo de soldados y el grupo de los presos políticos, ¿no? Y finalmente logran entrar en contacto porque los presos políticos estaban aislados, no podían bajo ningún concepto hablar o comunicarse con los soldados que estaban en la guarnición. De hecho, los presos políticos estaban custodiados por las tropas nómadas del Sáhara, que bueno, eran saharauis que estaban, digamos, a sueldo del ejército español, y eran ellos los encargados de custodiar, digamos, a los presos políticos y de mantenerlos sin que se produjera ningún contacto con los presos, porque las autoridades militares fascistas pues entendían que si se producían esos contactos, digamos, y esas cercanía, se estrellaban lazos entre los dos grupos de militares, o sea, de soldados y de presos políticos, se podría producir una fuga del campamento, como finalmente sucedió, ¿no? Entonces, bueno, pues entran en contacto, había un grupo de cabos que habían ya manifestado, digamos, su voluntad de, a la mínima posibilidad, pasarse a zona republicana, porque, bueno, tenían familiares que habían sido represaliados en las islas y no querían luchar en el bando fascista, ¿no? Entonces ese grupo de soldados se pone en contacto con los presos políticos que también, digamos, estaban ya trabajando en la posibilidad de articular una fuga del campamento, ¿no? El grupo de presos políticos estuvo liderado por Lucio Illada Quintero, que era un sindicalista, concejal del Ayuntamiento de La Orotava y fue presidente de la Mancomunidad Interprovincial de Cabildo. Por lo tanto, era el máximo cargo institucional que estaba detenido en Villa Cisneros, ¿no? Y él fue un poco el que lideró también el contacto con los cabos y, digamos, la articulación de la fuga de Villa Cisneros, ¿no? Qué historia, qué historia. Y después, bueno, ahí hay que tener en cuenta entonces, muy importante el tema de esa conexión, ese acercamiento que hubo entre los cabos, entre el grupo y los presos, ¿no? Sí, curioso, efectivamente. ¿No? Esa fue la clave. Porque, esa fue la clave, ¿no? Claro, porque ellos entendían que salir de Villa Cisneros no podían hacerlo sin el apoyo, digamos, de los soldados. ¿Y cómo llegan a salir después? ¿Cómo salen después? Bueno, pues ellos saben, por medio de los cabos y de los soldados, que en ese momento venía un barco desde Canarias, el vapor Viera y Clavijo, con, digamos, que aprovisionamientos para el fuerte, para el destacamento, y además traía algunos pasajeros que se iban a quedar en Villa Cisneros y otros que iban a ir hacia otras zonas del Sáhara Occidental. Sabían que llegaban en la madrugada del día 14 y por lo tanto establecieron ese día para fugarse y para, digamos, materializar la fuga, ¿no? Porque ellos entendieron desde un primer momento que la única posibilidad de fugarse era por la vía marítima, porque adentrarse en el desierto, digamos, con los militares siguiéndoles, claro, era muy difícil, no tenían provisiones para mantenerse muchos días, digamos, huyendo por medio del desierto, y que la única posibilidad era la salida por mar, y para eso necesitaban un barco, y ese barco llegaba el día 14, ¿no?, de marzo de 1937, ¿no? Entonces lo que hacen es simplemente, pues, bueno, simplemente no, es un tema complejo, pero que se atreven a llevarlo a cabo. Se ponen de acuerdo con los cabos cogen armas del fuerte, se las entregan a los deportados políticos, y esto junto con los soldados que se habían implicado, digamos, en la fuga,
proceden a tomar el fuerte en esa madrugada del 14 de marzo, ¿no? Los presos políticos fueron armados por los cabos y entraron en el fuerte y bueno, controlaron la situación, intentaron, su primer objetivo era detener a los oficiales que estaban allí y proceden en varios grupos de los que se iban a fugar, proceden a ir, deteniendo a todos los oficiales del fuerte, ¿no? Prácticamente no se produce ningún incidente en la detención de esos oficiales, salvo cuando se llega a detener al que en esos momentos era el comandante accidental del fuerte, el alférez Francisco Malo Esteban. Este alférez, pues bueno, se resiste a ser detenido, los deportados y los presos, y los presos políticos y los soldados le conminan a que se entregue pacíficamente, que ya sabían que habían detenido ya al resto de sus compañeros, pero él sale de su habitación con pistola en mano y intentando, ofrecer resistencia a esa detención que se le estaba, planteando, ¿no? Sale con la pistola en la mano y bueno, se niega a ser detenido y empieza a disparar a bocajarro y mata a uno de los soldados que lo iba a detener. En ese momento, pues se produce un tiroteo, intentando defenderse de los disparos del alférez Malo, y finalmente uno de los soldados que estaba apostado en las azoteas del fuerte, como francotirador, apoyando desde las azoteas, todo el proceso de detención de los oficiales, dispara sobre el alférez Malo, entendiendo que se podían producir más muertes todavía y que por lo tanto la única forma de parar eso era, inmovilizando al alférez Malo. El alférez Malo en ese momento seguía disparando sin control y este soldado pues le dispara desde la azotea y también mata al alférez Malo. Esas fueron las dos únicas víctimas que se produjeron en el intento de fuga, porque los deportados y los soldados se habían propuesto en todo momento en que la acción fuese lo más pacífica posible, sin que hubiese derramamiento de sangre, y esa era una de sus preocupaciones. Sin embargo, ante el descontrol del alférez Malo, que empieza a disparar y a resistirse a esa detención, pues se producen esas dos muertes, ¿no? Y luego se van en el barco. ¿Cómo en definitiva, ellos se hacen con el control del fuerte y se incorporan a la fuga todos los soldados del destacamento. Es decir, son casi 90 soldados que se incorporan y que se suman a la fuga, y con todos los deportados, con los 23 deportados. Entonces, el siguiente paso para poder culminar el proceso de fuga era hacerse con el barco, ¿no? Entonces, pues el barco llega por la noche de madrugada, pero hasta que no subiera la marea no podía entrar a puerto porque no había, calado suficiente para entrar el barco, y cuando el barco, pues ya está situado en el puerto, se dirigen los soldados y los presos políticos, un grupo de ellos camuflados dentro de la lancha del práctico, que se dirige hacia el barco, que pide que le lancen una escala, el práctico, que le lance una escala desde el vapor Vía de Clavijo para subir a bordo, y saludar y preparar la operación de entrada del barco en el muelle. Y en ese momento, pues, de la falúa del práctico, pues salen un grupo de unos 12, 15 soldados y deportados, y en una acción súper rápida se hacen con el control del barco. Que detienen a los oficiales del barco y le preguntan al resto de la tripulación que se estaba produciendo una fuga y que si se querían incorporar. En ese momento, toda la tripulación del Viera y Clavijo también se incorpora a la fuga y deciden fugarse junto con los soldados y con los deportados políticos, ¿no? Toda la tripulación, excepto los oficiales del barco, que se negaron
digamos, a participar en la fuga, ¿no? Y en ese momento ya, cuando tienen el control del barco, deciden pues llenarlo de provisiones, se llevan todo el armamento del fuerte y deciden pues dirigirse hacia Dakar, en Senegal, que era la capital de Senegal, que era un puerto francés, era una colonia francesa, y que bueno le garantizaba seguridad física para poder después ya continuar, digamos, su periplo hacia la zona republicana en la península ibérica. Porque la intención de ellos desde un primer momento es: nos fugamos, pero seguimos luchando, seguimos... Sí, querían incorporarse al bando republicano, digamos, ¿no? Seguimos luchando en el bando republicano y lo que queremos es alcanzar la península ibérica y sumarnos a la lucha en la guerra civil, ¿no? Y eso fue lo que hicieron, ¿no? Desde Dakar, en Senegal, en diferentes barcos. Había barcos que venían desde América, hacían escala en Senegal y después se dirigían hacia Francia, ¿no? Eran barcos que conectaban Francia con América, ¿no? Y en diferentes barcos, pues, con financiación. Digamos que el gobierno de la República les aportó dinero para pagar los pasajes y en diferentes expediciones se dirigen hacia Marsella. Llegan todos a Marsella y desde allí pasan a Barcelona. Y en Barcelona ya se incorporan en diferentes, digamos, unidades de trabajo a la lucha en la guerra civil. Yo te digo una cosa, ya se nos fue el tiempo, José Manuel. Nos has dado un argumento de una película, pero es que es total. A veces me parecía que estaba hablando de la fuga de Alcatraz o no sé, ¿no? ¿Sabes? Sí. Pero es que además, es alucinante cómo... Porque en este caso, al final, en Dakar, acaban los soldados, los políticos, el personal del barco, ¿no? Sí. O sea, en total fueron 152 personas las que 152 culminaron la fuga y pasaron a zona republicana, ¿no? ¿Qué historia? Y después en zona republicana siguieron luchando en la República. Muchos de ellos fueron detenidos al final de la guerra civil, fueron asesinados por fusilamiento, fueron fusilados 4 de los fugados, entre ellos 2 hermanos, Lucio Illada precisamente, y Manuel Illada, que era maestro de los hilos, que había sido también delegado del trabajo para en la Segunda República, un alto cargo del gobierno de la República, y un soldado y 2 deportados. O sea, al final fueron 6 los fusilados tras la fuga de Villa Cisneros. Y otros pasaron al exilio, siguieron luchando en Francia durante la Segunda Guerra Mundial contra la ocupación alemana. Algunos se fueron a América y se exiliaron en América, y otros pues fueron detenidos, como el caso de Pedro García Cabrera, al finalizar la guerra civil, y fueron condenados pues a largas penas de prisión, ¿no? En el caso de Pedro García Cabrera, por ejemplo, 30 años de prisión que le cayeron finalmente, ¿no? Tremendo. José Manuel, se nos fue el tiempo. Oye, estas cosas hay que divulgarlas. Yo sé que este libro lo sacaste ya hace unos años. Yo me encantaría... ¿Dónde se puede conseguir tu libro? Villa Cisneros 1937. Bueno, ahora mismo está casi agotado. Sí. No sé si en alguna de las librerías así de la isla se puede encontrar algún ejemplar, pero prácticamente está agotado, ¿no? Sería bueno. Qué bueno, porque... Una segunda edición. Claro. Fíjate que, en fin, siempre decimos que nos falta tanto nuestra historia, pero no solamente de la primera, digamos, que siempre decimos lo mismo, sino de la más reciente, o sea, que no sabemos. Esta historia, por ejemplo, es lamentable, que sí, que dices tú que gente entendida, que tal, pero la inmensa mayoría de la gente no ignora esto, vamos, total. No la conoce. Oye, José Manuel, gracias por haber estado con nosotros en Rompeolas, ¿vale? Pues muy bien, muchas gracias por enseñarnos toda esta historia. Adiós, chao.